Buenas noches, bienvenidos a La Esencia en Mega TV. Se hacen memes, se hacen chistes, se comenta, se anticipa, se habla mucho de algo que suele ser efímero. La gente espera tanto el aguinaldo, a veces llega y así como llega, se fuma rápidamente. Pero ¿qué es el aguinaldo? ¿Cómo deberíamos encarar el aguinaldo? Es una platita extra, entonces deberíamos considerar como tal. ¿Qué pasa con los que ya comprometen muy anticipadamente el aguinaldo y cuando llega la hora de cobrar ese 13º salario, como le llaman, prácticamente es un hola y adiós, porque ya lo comprometieron? ¿Es correcto hacer eso? Hay que salvar el año con el aguinaldo, hay que guardar el aguinaldo. ¿Cómo hacer para que el aguinaldo sea más amigable con nosotros, para que se encariñe más con nosotros, para que no se esfume tan rápidamente de nuestras manos? Y queremos agradecer su tiempo, la economista Adriana Bock, que nos da su valioso tiempo para charlar sobre esto aquí en La Esencia. Hola Adriana, buenas noches. Buenas noches, Juan. Un gusto saludarte y también a todos los espectadores de La Esencia. Mire que se habla bastante del aguinaldo y a veces hasta parece un fantasma. Se hacen memes sobre esto, ¿no? Que llega y se va, que no era lo que uno esperaba, que ya lo comprometimos muy anticipadamente. A ver, ¿cuál es la razón de ser del aguinaldo, la naturaleza del aguinaldo? Bueno, muy bien. Claro que sí, hay muchas expectativas que se generan en torno al aguinaldo. Ahí entramos en un terreno que es un poco, digamos, sinuoso, que es el de las emociones interfiriendo en nuestras decisiones racionales. Por eso que se generan tantas expectativas y al final después se generan estas decepciones ese choque entre lo que era la expectativa y lo que luego fue la realidad. Y bueno, ahí los memes, pero sí es cierto que esto nos puede llegar a generar un estrés que nos puede acompañar todo el resto del año y que por eso es tan importante cambiar la mirada, cambiar el enfoque para que realmente podamos aprovecharlo y disfrutarlo, ¿sí? Este 13º salario. Como decía, el origen es, bueno, por ley le corresponde digamos, a los asalariados un 13º salario, eh, digamos, como gratificación por lo que serían sus labores del año, ¿sí? Y el problema es también cómo lo vemos. Ujú. Cuando lo vemos como un premio, porque por ahí su nombre nos puede, ahí justamente entra el tema, ¿verdad? Su nombre nos puede hacer pensar que es un premio y cuando hablamos de premio hablamos de algo extra, algo como que caído del cielo, algo que nos regalaron, ¿verdad? Como si fuese que, no sé, que sacamos no sé, un dinero, un premio en un sorteo, o que, no sé, jugamos a una rifa y, bueno, nos dieron Un premio. un ingreso extra, ¿sí? Un Ajá. premio. Entonces, cuando eso ocurre, se activa un sesgo en nosotros, que es el de darle distinto valor a los distintos ingresos, o sea, o darle valor al dinero de acuerdo al origen que tiene. Entonces, vos le preguntás a una persona, ¿qué vale más? ¿El dinero que ganaste con tu esfuerzo o el dinero que te regalaron o que te vino arriba como un premio? Ujú. Y la tendencia suele ser ¿cuál? Responder, vale más lo que te ganaste con tu esfuerzo. Pero en realidad, 1.000 guaraníes ganados con tu esfuerzo valen lo mismo que 1.000 guaraníes que te hayan regalado. Siguen Ujú. siendo 1.000 guaraníes. ¿A qué hoy? Que el aguinaldo no si lo vemos como un premio, vamos a pensar que vale menos de alguna forma que el salario o los salarios que fuimos ganando a lo largo del año, porque eso lo ganamos con esfuerzo y el aguinaldo puede parecer que es como un premio, un regalo. Entonces como que ya de entrada le damos menos valor y al darle menos valor es que también lo cuidamos menos o Ujú. hacemos menos análisis a la hora de gastarlo. En cambio, si nosotros pudiéramos entender que el aguinaldo es parte de nuestros ingresos anuales y que también es fruto de nuestro esfuerzo y por lo tanto no admite desperdicios ni derroches, ¿sí? Entonces ahí cambia la mirada y en vez de decir, bueno, ya vino el aguinaldo a gastar como si no hubiera un mañana, sino que cambia la mirada hacia una mirada más estratégica del uso del dinero como debe ser con cualquier ingreso que llega a nuestras manos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ese es un primer punto.
Qué interesante el enfoque realmente, porque es cierto lo que usted dice, lo arreglo con el aguinaldo, qué Mm, sé yo, compro esto y después con el aguinaldo recupero. Es decir, he visto mucha gente que compromete muy anticipadamente su aguinaldo y le preguntaría si eso es financieramente conveniente. Es más, algunos hasta firman créditos o sacan préstamos mm, ya pensando en el aguinaldo, ya pensando en refuerzos del aguinaldo. ¿Eso es mm. aconsejable, comprometer muy anticipadamente el aguinaldo? Bueno, no precisamente está bien ni mal, porque como decía, el aguinaldo es parte de nuestros ingresos anuales. Podemos hacer una analogía con un emprendedor o un empresario que no tiene aguinaldo, ¿verdad? Pero ¿qué tiene? Si se hicieron bien las cosas a lo largo del año, utilidades tiene a fin de año. Sí, o al cierre del periodo nos van a decir hay utilidades y eso es lo que el empresario va a recoger, ¿cierto? Una parte a lo mejor la va a reinvertir en su empresa para que siga creciendo, una parte la va a utilizar en cosas personales, otra parte a lo mejor la va a reservar para tener un capital Ujú. que le pueda servir para invertir en cosas a futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con, voy a poner un ejemplo, qué pasa si ese empresario tiene a lo mejor una situación, no sé, de caída de las ventas o una situación que afrontar? Es probable que a lo mejor ya va a estar jugando contra sus utilidades de fin de año si es necesario. A lo mejor dice, Ujú. bueno, vamos a financiar con los proveedores esta compra de mercadería y a fin de año o vamos con las ventas altas de fin de año o con las ganancias de fin de año vamos a cubrir esta deuda, ¿verdad? O sea, el empresario siempre va a mirar el año entero y va a ir a lo mejor anticipando algunas cosas con vista a lo que le indica su proyección de flujo de caja. Algo parecido podemos hacer nosotros, es decir, bueno, a lo mejor hoy no tengo para hacer una entrega o en el mes a mes no puedo pagar una cuota muy alta para comprarme un vehículo, pero como sé que cuento con el aguinaldo, entonces voy a meter eso dentro de mi capacidad de pago, del cálculo de mi capacidad de pago y voy a comprometer en un refuerzo. No está mal cuando esa compra de ese vehículo es una compra, ¿verdad?, necesaria. eh, y si nosotros somos conscientes de que, bueno, al no contar con el aguinaldo, a fin de año vas a tener este, otro tono, ¿verdad? Ajá. Nuestra vida. O sea, si somos conscientes y lo aceptamos, no hay ningún problema. Lo que yo no recomendaría es que sea todo el aguinaldo, el refuerzo, ¿sí? Porque ahí es donde no es por un tema financiero, sino por un tema emocional, ¿verdad? O sea, cuando me compré el auto, firmé, dije sí, sí a todo. No pensé que cuando llegaba ese momento de tener que pagar el refuerzo, eso me iba a doler o me iba a causar cierta frustración Ajá. y entonces termina repercutiendo a nivel emocional, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, voy a pagar un refuerzo, pero que sea, no sea una tercera parte o la mitad del aguinaldo, pero no todo para que queden otras partes como para poder también darles otros usos y obtener la satisfacción que deriva de eso, ¿verdad? Claro, claro. Ahí también surge otro tema. Hace poco veía que una conocida figura de las finanzas y la economía daba consejos sobre cómo parcelar el aguinaldo. 25% aquí, 25% allá, 25% a compras navideñas. Y la gente decía, pero ¿cómo planificar el aguinaldo si ni siquiera es mucho lo que voy a cobrar? Entonces, ¿cómo Ujú, parcelar un aguinaldo tan exiguo, tan bajo, decía la gente, y que ya lo comprometí? Más allá de que uno tenga 10 millones de aguinaldo o 5 millones de aguinaldo o sueldo mínimo de aguinaldo, lo interesante sí, sería hacer esa división, porque se supone que cada quien totalmente. planifica su vida de acuerdo a su presupuesto, o por lo menos en teoría debería ser así, ¿no? Asimismo, muchas veces queremos caer en ese error también ¿ves? De decir que es poco. Sí. Es demasiado poco, ¿qué es lo que tanto voy a planificar? Y utilizar eso como una excusa para quemar nuestro dinero, Ujú. ¿verdad? Para al final, después nos vamos a arrepentir, es decir, al pensar que tuve en mis manos un dinero extra a fin de año, porque lo que no cancelé ya esta deuda, porque ya Ujú. no me puse al día con esto, ¿verdad? Porque no guardé aunque sea un poquito de platita que ahora me iba a venir bien. Podemos estar pensando a mitad de año, pero ya es tarde. Ahora llega en el momento, siempre surge la excusa, no es demasiado poco luego, que lo que tanto, ¿verdad? Vamos a gastar nomás total lo muy poco, ¿sí? Y como te decía, esa es la actitud que después nos lleva a no.
Por un lado, a no valorar el fruto de nuestro esfuerzo porque lo vemos nomás como un regalo, algo que viene, nomás no nos damos cuenta que en realidad es parte de nuestra ganancia anual, ¿sí? Que no la podemos desperdiciar. Y bueno, y ante esa poca valoración, poco cuidado también. Ajá. Entonces, sí, sí recomendamos hacer esa división en mirar cuatro esquinas. Sí, es como cuando vamos a cruzar la calle, miramos cuatro esquinas, no hace falta que la división sea en partes tan iguales, ¿sí? Tipo 25, 25, 25, 25. Eso puede ser un ejemplo, Sí. pero las proporciones en las cuales nosotros vamos a aprovechar nuestro aguinaldo pueden ser muy personalizadas, ¿sí? Pero sí mirar las cuatro esquinas. La primera, para mí, que hay que mirar es justamente la del disfrute. ¿Sí? Ujú. Por un tema emocional. Sí vamos a compartir con la familia, sí vamos a compartir con los amigos, sí vamos a tener a lo mejor gastos extras de compras, sea de artículos navideños, de regalos, o a lo mejor algún autorregalo, ¿sí? O sea, sí van a haber gastos que no hacemos todo el año y que vamos a hacer en esta época específica y que corresponden a esta época específica del año, y está bien apartar una parte del aguinaldo para todo eso, dentro de un límite, poder hacer una lista, un cálculo aproximado, decir, bueno, qué regalo es lo que voy a poder comprar, cuánto voy a gastar en las cenas, en las salidas que me invitan de los distintos grupos sociales a los que pertenezco, a lo mejor algo nuevo para mí, y bueno, ¿y cuánto va a ser eso? ¿Sí? Y Ujú. apartar, ¿ok? Ahora me quedan tres otras partes, tres otras esquinas para mirar. Y ahí sí entramos un poco ya no tanto en la parte de disfrutar, sino en la parte más de disciplina y de estrategia. Una parte yo les recomendaría guardar para tener un fondo de emergencias que nos acompañe a lo largo del año. Ujú. O sea, es mejor tener, no sé, 1.200.000 guardadito, que equivale a 100.000 al mes que puedo ir sacando para alguna emergencia que no pueda cubrir normalmente con el salario. O sea, 100.000 en promedio. Si tengo 1.200.000, son 100.000 en promedio extra que yo ya estoy disponiendo por si se presenta alguna situación de emergencia, ¿verdad? Es mucho mejor empezar el año ya con una reserva de dinero. Eso nos da seguridad, eso nos da tranquilidad. No es solamente un tema material, sino un tema también de tranquilidad, de salud emocional, de salud mental. Ujú. Saber que cuento con una reservita que me puede salvar ante cualquier imprevisto, ¿sí? Ujú. A lo mejor no todos los meses voy a tener un imprevisto, pero puede ser que una o dos veces al año tenga un imprevisto un poco más grande. Claro. Ya tengo esa reserva. Los que ya tienen su fondo de emergencia pueden aprovechar para incrementarlo, incluso hacer algunas inversiones, ¿verdad? Así, bueno, tengo una plata, mi fondo de emergencia está en una cuenta a la vista y ahora con el aguinaldo puedo reforzar, ahora tengo un poco más de plata, ¿dónde puedo colocar eso para que también me genere algún tipo de rendimiento? ¿Sí? Pero Ujú. la segunda parte tiene que ver con el ahorro y la inversión, ¿sí? Em, la tercera parte tiene que ver con las deudas y esto le afecta a algunos sí y a algunos no. Y es Ujú. por eso que las proporciones no pueden ser iguales para todos. ¿Qué parte de las deudas? Yo no digo jamás usa todo tu aguinaldo para pagar deudas. Sí, si nos referimos, como recién decíamos, el tema del refuerzo, está bien, aprovecha una parte, pero que no sea todo tu aguinaldo el que vaya al refuerzo, ¿sí? Si Ajá. no tenés refuerzos que pagar, pero tenés deudas atrasadas, por ejemplo, ahora a lo mejor venía arrastrando un atraso de una o dos cuotas en alguna cuenta, bueno, aprovecha para ponerte al día por lo menos con lo atrasado. ¿Sí? O sea, este mes de diciembre, ya que vas a tener tu salario y vas a tener también tu aguinaldo, paga doble tu cuota y ponete al día. ¿Sí? Fantástico. En el caso de que tengas algún atraso. Si tenés atrasos muy grandes, tipo 6 meses, y me decís, no, que ni con el aguinaldo no me va, todo el aguinaldo no me va a alcanzar para ponerme al día. Bueno, entonces baja tu atraso, que ya no sean 6 cuotas, que ya sean 5 o 4 nomás las que tenés atrasadas, ¿sí? Entrega a una parte de tu aguinaldo como para disminuir ese atraso, pero no todo. Siempre vamos a mirar el primer punto, que es el del disfrute, y el segundo punto, que es el del ahorro. Una tercera parte para poner al día las deudas atrasadas, para bajar los atrasos en lo que está ya muy, muy moroso, y también podríamos reforzar los pagos en nuestra tarjeta de crédito. Si a lo mejor a lo largo del año apenas nos alcanza para cubrir el pago mínimo y un poquito más, entonces este momento es oportuno para poder hacer un pago reforzado a la tarjeta de crédito de manera a dejar menor saldo deudor y por lo tanto pagar menos intereses el año que viene, ¿verdad? En el Ujú. 2024. Ahorrarnos ya unos intereses haciendo ese refuerzo.
Pero reitero, no todo, una parte nada más del aguinaldo. Y una última parte sería para destinar al cuidado de nuestros bienes, de nuestros activos. Voy a poner algunos ejemplos. El impuesto inmobiliario. Si tenemos un terreno, es un activo inmobiliario, bueno, ¿será que no le hace falta poner al día el impuesto? ¿Será que no le Ujú. hace falta una limpieza? Como para que ese activo o ese bien esté siempre listo como para poder venderse o negociarse en caso de que se presente la oportunidad. ¿Verdad? Ajá. Porque nuestros activos al final, yo puedo decir, no, el terreno tengo ahí para algún día, mi vejez, para dejarle a mis hijos. Pero puede pasar que necesitemos hacer una venta rápida o que se presente una oportunidad de hacer una venta. Entonces tenemos que tener los impuestos al día, tenemos que tener más o menos limpio como para poder mostrar, etcétera. Pongo un ejemplo, el del terreno. Otro sería nuestra propia vivienda. A veces tenemos cosas en nuestra vivienda que están rotas o deterioradas y que le dejamos nomás ahí, ¿verdad? No sé, gotea una canilla, cerramos nomás la llave de paso, ¿verdad? Ujú. No sé, se rompió una esquinita de una baldosa, tapo nomás con una Tachamos. alfombra, ¿verdad? Bueno, es el momento de darle un poco de cariño también a ese bien que tenemos. Por un tema económico, porque cuanto más cuidemos nuestros bienes, más vamos a poder preservar su valor y a la hora de que quisiéramos o necesitemos negociarlo, vamos a poder hacer un mejor negocio, ¿verdad? Y por otro lado, también por un tema emocional, darle ese cuidado a ese ambiente en el que habitamos y en el que vamos a compartir justamente estas fechas probablemente con nuestros seres queridos. Ujú. Y por otro ejemplo sería el vehículo, ¿verdad? Sí, justo También le iba a poner preguntar al eso, día el sí. mantenimiento. Sí, 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 le iba a preguntar, ¿dónde queda ahí la homocinética de mi auto que hace tanto ruido, por ejemplo? Pero también podría ser, podría totalmente. entrar en el presupuesto de aguinaldo, digamos, ¿no? Una partecita. Exacto, o una parte, ¿verdad? O sea, yo lo que tengo que pensar es, depende, si es un pequeño toquecito nada más que necesita, puedo aprovechar el aguinaldo, o sea, poner a punto ciertas cosas, porque sabemos que también por un tema del valor del vehículo, pero también por un tema de seguridad, ¿verdad? En esta Ajá, época de verano por ahí se utiliza más el vehículo, entonces que esté a punto como para poder desplazarse distancias un poquito mayores. Entonces yo puedo destinar una parte del aguinaldo para eso, no hay ajá, problema. Ahora, si ya son reparaciones mayores, ¿verdad? Si son tipo repuestos, mayor monto, más caros que hay que comprar, entonces ahí podemos planificar a lo mejor una parte, hacerla con el aguinaldo y el resto, no sé, pagarlo con tarjeta o financiarlo, pero ya poner eso en nuestro presupuesto del año entrante, o sea, ya ajá, saber que el año entrante vamos a tener que ir pagando, por ejemplo, la cuota de un trabajo necesario que hicimos, ¿verdad? O sea, a lo mejor no todo vamos a poder cubrir con el aguinaldo, como te digo, en la casa, pequeños arreglitos a lo mejor sí, pero ajá, no vamos a hacer, no sé, una remodelación con el aguinaldo, ¿verdad? O una ampliación. Hay cosas que podemos hacer con el aguinaldo, cosas menores, pero si es algo muy costoso, bueno, pensemos en hacerlo y tal vez financiarlo, pero atender eh, el monto de esa cuota, cuánto va a ser ujú. y ya considerar que todo el año vamos a tener ese compromiso. Claro. Siempre me preguntaba, y desde el punto de vista de las ciencias económicas, en Paraguay, si no hablamos más del aguinaldo de lo que realmente es, porque porcentualmente yo no sé qué cantidad de gente tiene un contrato firmado a la luz del código laboral. Sabemos que en Paraguay hoy en día hay muchos independientes y muchos falsos independientes que en realidad no tienen un contrato laboral, pero marcan entrada y salida, cumplen horarios, siguen las directrices del patrón, pero facturan a fin de mes con IVA. Esa gente, por lo general, no tiene aguinaldo porque no se ve alcanzada por el código laboral. El aguinaldo en realidad tiene su porcentaje de influencia dentro de la marcha económica del país, teniendo en cuenta de que la minoría es la que tiene un contrato laboral firmado así con todas las de la ley. Asimismo, hay que poner el foco en eso que decís. Creo que es importante que realmente el aguinaldo es un privilegio. En realidad es algo que corresponde, que está establecido, pero mirando a la realidad es prácticamente un privilegio. Y por eso es que es tan importante valorarlo y hacer un uso inteligente y estratégico de este 13º salario. Ujú. En cuanto al impacto en la economía, claro que es significativo, ¿verdad?
en el sentido de que, bueno, la gente que cobra gasta, entonces eso ayuda a incrementar un poco el movimiento económico de fin de año y eso le va a beneficiar indirectamente también a los independientes o a los Ujú. comerciantes, ¿sí? Pero, o sea, no, yo creo que no es despreciable el impacto que tiene en el comercio el cobro del aguinaldo, pero tampoco podemos decir que, como vos decías, vamos a salvar el año en cuanto a, no sé, movimiento económico solamente con el impacto de este mes. Ajá. Entonces, es relativo, pero no deja de ser interesante. Correcto, correcto. Adriana Bock, ha sido realmente un placer hablar con usted, muy, muy clara usted a la hora de darnos consejos de cómo considerar el aguinaldo, cómo manejarlo. Seguramente tendremos la oportunidad de seguir charlando de este y otros temas. Un futuro tema dentro de poco, si no le molesta, la molestaríamos de vuelta. Tiene que ver, por ejemplo, con los créditos que sacamos para ir de viaje de vacaciones, por ejemplo, hasta qué punto conviene eso a la economía familiar, hay que hacerlo, no hay que hacerlo, hay que hacerlo prudentemente. Así que nos quedamos para una próxima oportunidad, Adriana. Por favor, un gusto, realmente, Juan, a las órdenes siempre. Muy amable, muy amable. Qué gusto escucharla realmente, Adriana Bock, economista, hablándonos acerca de cómo tratar, cómo mimar nuestro aguinaldo. Ya volvemos. Así que el aguinaldo, mucho de su rendimiento tiene que ver con las consideraciones que hacemos sobre él y muy anticipadamente. No es un extra, es algo que nos ganamos con nuestro trabajo, es la duodécima parte de todo lo que ganamos durante el año y así tenemos que enfocar, mimarle, darle la importancia que tiene y no tampoco decir, pero si gano muy poco, Luis, mi aguinaldo hace muy poco, ¿qué voy a estar planificando con un aguinaldo tan miserable? No, ningún aguinaldo puede ser considerado miserable. Tiene su función, tiene su manera de tratar. Tenemos que aprender a parcelarlo también, a dividirlo también. No todo es fiesta con el aguinaldo. En aguinaldo también es cosa seria. Hasta la próxima en La Esencia.